simplificar la expresión de esa forma. ¿Ya? En caso que sean iguales, la operación matemática nos define eso, ¿no? Pero es aconsejable siempre que usen esta, ¿ya? Porque puede ser que no sean iguales, y nosotros aplicamos esta y estamos. Entonces ya sabemos cómo definir los puntos críticos, sabemos cómo definir ese discriminante. Seguimos con la teoría. Y entramos acá en el test del extremo local. ¿Qué dice este test? Nos dice la función de dos variables donde las derivadas parciales segundas son continuas sobre una región abierta R en dicho punto x0 y y0. Si las derivadas parciales en x y en y son iguales a 0 y el discriminante es mayor a 0, entonces la función en ese punto crítico x0 y y0 es máximo local si la derivada segunda respecto a x dos veces es menor a 0. Ahí decimos que hay máximo local. Si cumple la función de mínimo local siempre que la función de la derivada segunda respecto a x dos veces en ese punto x0 y y0 es mayor a 0, hay mínimo local. ¿Ya? Entonces, esas condiciones son las que nos van a definir si hay máximo o mínimo. Es importante tomar en cuenta esto. Esta condición es importante. ¿Ya? Porque con esa condición, si cumple esas condiciones, o hay máximo o hay mínimo. El máximo y el mínimo nos define la derivada segunda respecto a x. Si es negativo, el máximo. Si es positivo, mínimo. Bien. Seguimos con nuestra teoría. Y aquí hay un teorema, fíjense, que nos dice si la función de dos variables también, aquí dice que las derivadas parciales deben ser continuas sobre la región abierta en ese mismo punto. Y la condición, nuevamente, fíjense que aparece la condición que le había subrayado anteriormente, aquí. Creo que aquí hay una pequeña variación. Y eso es lo que debemos identificar. Fíjense, la derivada parcial en x y en y deben ser iguales a 0. Esa es la condición. Y que el discriminante en este caso ya no es mayor a 0, es menor. Si es menor, decimos que hay un punto, x0 y y0, y el valor donde está definido x0 y y0 de esa función, que es esta sucesión. Dice que hay un punto de silla. Punto de silla, o también llamado ensilladura. Los libros le llaman ensilladura. ¿Ya? Ensilladura. ¿Cierto? Otros libros llaman. O es punto de silla. ¿Ya? Gráficamente, si ustedes ven, es una montura de un caballo. En cálculo 1, creo que era punto de inflexión, donde la transición entre máximo y mínimo. O sea, como en cálculo 1 era lineal, se lo ve perfectamente. Acá es una superficie, ¿no? Entonces, precisamente es la transición de máximo y mínimo de esa superficie, es lo que llamamos punto de silla o ensilladura. Aquí. ¿Ya? Bien. Entonces ya tenemos una condición, dos condiciones. ¿No? Y aquí tenemos otra. Fíjense, el discriminante igual a 0. Nos dice en caso que el discriminante sea igual a 0. O de la no existencia. El test del extremo local es impotente, su criterio no es concluyente. ¿Cierto? O sea, no podemos definir si hay punto de silla,
si hay máximo, si hay mínimo, queda incierto. Por eso que dicen no hay existencia, no existe, es impotente, o sea, no se puede analizar. El criterio en esta situación definir y decir esto es así. Una sola cosa que debemos hacer cuando sucede eso es examinar el comportamiento y la función. Y ya lo estamos relacionando que el punto de inflexión no sabemos si hay máximo, si hay mínimo. Y tampoco sabemos si hay incisadura. Entonces, en este caso sí hay esa situación. Porque no hay situación para analizar. ¿Ya? Entonces, las tres situaciones que ustedes ven son el discriminante se presenta en las tres situaciones. Mayor a 0, menor a 0, igual a 0. ¿Ya? Si es mayor a 0, o hay máximo o hay mínimo. Si es menor a 0, hay punto de silla o ensillado. Si es igual a 0 el discriminante, ahí no existe ningún tipo de análisis. Podemos dejarlo así. Bien, vamos a aplicar un ejercicio que tenemos acá. Un ejemplo de aplicación, fíjense ustedes que analizamos la función siguiente, nos dan la función x cuadrado menos 4xy y cubo más 4y. Una función de dos variables. Nos dice analizar. O a veces le pueden decir hallar los valores extremos. Es lo mismo, analizar. ¿Ya? Aquí, ¿qué debemos hacer? Para analizar, no nos olvidemos que necesitamos, lo primero, son los puntos. Entonces, que debemos hallar, sin los puntos críticos no podemos avanzarnos. Entonces, lo primero que debemos definir es los puntos críticos. Para ello, dice la definición del punto crítico, es que las derivadas parciales, tanto en x como en y, no es una función de dos variables, si fuesen tres variables hay que hallar en z. Pero vamos a una función de dos variables. Si derivamos respecto a x y respecto a y, nos sale, fíjense, esta primera ecuación, donde respecto a x, 2x más 4y igual a 0. Si derivo respecto a y, me sale esta otra ecuación, de la derivada de esta función. Entonces, fíjense ahí, yo la defino ya las dos ecuaciones, la primera y la segunda. ¿Cierto? ¿Qué tengo aquí? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí tengo el primer grado, la primera ecuación, tanto x como y. Pero en la segunda ecuación tengo la variable x de primer grado y y de segundo grado. Cuando aparece un grado, en este caso y al cuadrado de segundo grado, no nos olvidemos que hay dos valores. Entonces que aprendimos en ecuación de segundo grado. ¿No? En segundo grado siempre hallamos dos valores. Si es 3 grados, tiene que haber 3 valores. Entonces, fíjense ustedes como y en una ecuación de segundo grado, ya sabemos de entrada que debemos hallar dos valores para y. Si hallamos dos valores para y, debemos hallar dos valores para x. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener dos puntos críticos de entrada. ¿Y cuáles son esos? ¿Cómo los calculamos? ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? ¿Se acuerdan ustedes? O sea, ¿cómo definimos ese sistema de ecuaciones? ¿Alguien me puede decir? Hola. Por método de igualación o reducción. Muy bien. O sea, podemos utilizar esos métodos que hemos aprendido. Reducción, igualación, sustitución, determinante y están aprendiendo de grado 3 a de grado 2, matriz, ¿no? Podemos usar matrices. Entonces, por cualquier método que ustedes resuelvan, primer punto puede salirle 4,2 y el segundo 4 tercios y 2 tercios. ¿Ya? Trabajamos con fracciones porque así no arrastramos errores. ¿Listo? Entonces, ustedes lo verifican, por favor.
Sí, está correcto. En cualquier método lo resuelve. Les comento una cosa. Aquí es donde tienen problemas muchos compañeros. Definir este punto crítico. Si no definimos ese punto crítico, no podemos continuar. Y no solamente en este grupo era con algunas dificultades, los anteriores semestres siempre tuve problemas. Si no me equivoco, desde 1990 han tenido dificultades. No todos, pero sí han tenido. Ya, mucho cuidado, los compañeros tienen que resolver bien. ¿Ya? Entonces, una vez definidos esos puntos, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos esos puntos. Fíjense ustedes que para el discriminante habíamos dicho que debemos utilizar la derivada segunda. Derivamos 2 veces respecto a x y yo derivo esto. No nos olvidemos que esta es la derivada del primer orden respecto a x. O sea, si ustedes ven, está aquí. Si esa expresión derivo una vez más respecto a x, me sale 2. Entonces aquí sale el orden. ¿Ya? Esta expresión derivo respecto a x, no se olviden que yo contar. Acá, lo mismo. Si derivo una vez más respecto a y, que la necesito para el discriminante, la derivada segunda respecto a y, me va a salir 6y. Aquí lo tengo. ¿Cierto? Ya tengo dos valores. En esta de acá, dice que primero la derivada respecto a y, después respecto a y. Si derivo respecto a y, la derivada, a este resultado, derivo una vez más respecto a y. Si derivo respecto a x, tengo menos 4. ¿Cierto? Entonces, tendríamos definido así. Y la otra situación lo mismo. Tendríamos menos 4. ¿Qué quiere decir? Que en ambos casos es el mismo. Entonces puedo aplicar mi fórmula. El discriminante corresponde. Ya tengo definido mis 4 valores. ¿Ya? Bien. Vamos a borrar para continuar. Acá yo me he ayudado, fíjense ustedes, utilizo el discriminante, reemplazo los valores de las derivadas parciales y hay eso. ¿Ya? Aquí no nos olvidemos que este es 4 al cuadrado, pues sale 16. Aquí tenemos el valor que hemos encontrado aquí. Fíjense, era 4 y aquí 6. Entonces esos valores los tenemos que tener en cuenta. Por eso que nos sale en esta situación 2, 6, menos 4, 16. ¿Ya? Y ese es mi discriminante, fíjense, de forma genérica, en función de variables. Yo lo hago en función de variables porque fíjense a continuación, debo analizar en cada punto ese valor. ¿Ya? Ya hemos definido que los puntos críticos son 4,2 y 4 tercios y 2 tercios respectivamente. Son los dos puntos que hemos definido ese sistema de ecuación. Entonces el valor de discriminante lo único que hago en el punto crítico, que me ayuda con esta tablita para analizar. Son 4 columnas y 3 filas. Punto crítico, definimos los puntos, valor de discriminante, valor de la derivada segunda respecto a x y una conclusión que hacemos después de haber analizado cada una situación de esos puntos. Entonces, el discriminante, yo tengo la ecuación acá, 12y más 16, me sale el producto que tenemos acá. Pero debo analizar en este punto, este es x y este es y. A mí me interesa el valor y, utilizar el discriminante que es 2. Entonces tendríamos en este caso 16y, o sea, 12y por 2, 24, 16, es positivo. Me interesa el signo. Entonces el discriminante es positivo. Aquí hay un error, ¿no? Había que corregir. Pero no sale, en este caso, esa situación. Entonces es positivo, por lo tanto, aquí, si es positivo, ¿cuál es la condición? De que hay máximo o hay mínimo.
Si el valor segundo hubiese sido negativo, existía máximo. Pero como es mayor a 0, ¿qué hacemos? En 4.2 analizo la derivada segunda en 4.2. ¿Cuál es la derivada segunda en 4.2? ¿Se acuerdan? 2, ¿no? Derivada segunda, aquí. ¿Cierto? La derivada segunda sale de aquí. O sea, no está en función de variables. Entonces no hay por qué reemplazar la variable X o Y. Directamente ya sabemos que es positivo. Entonces, si ustedes ven es positivo, entonces de ahí decimos que la discriminante es mayor, la segunda derivada es mayor a 0, por lo tanto existe mínimo local en este punto 4.2. Ese punto es el valor extremo. ¿Cuál es el valor de este 4.2? Si nos vamos a la función principal, lo que es aquí, reemplazo el valor de 4.2 en esta ecuación y me sale 0. ¿Ya? Ese es el valor que estamos analizando. Entonces aquí ponemos el valor de 4 en X, aquí tenemos el valor de 2 y todo ese resultado sale 0. Ese es el valor que colocamos aquí. Este es el valor de aquí. ¿Ya? Ese valor sale ahí. Ahí está el mínimo acá. Lo mismo hacemos acá. Fíjense el primer punto en X y en Y. 4 tercios, 2 tercios. El discriminante sale negativo. Si es negativo, ya sabemos que hay punta de silla o ensilladura. Por eso es que no analizamos esa condición de la derivada segunda respecto a eso. Porque el discriminante me indica que ya hay punto de silla. Entonces, como existe punto de silla, debemos ubicarla. ¿Dónde está ese punto de silla? Nosotros decimos que 4 tercios, 2 tercios, la función principal nos va a salir 32 sobre 27. ¿Ya? Ese valor. Como son dos puntos críticos lo que debemos analizar, a veces tenemos 3, 4, 5, 6 puntos críticos. Debemos analizar cada uno de ellos. ¿Qué es lo que se nos presenta en cada una de nosotros? Ese es el análisis de la materia, compañeros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Antes de continuar. Bien. Analicemos otro ejercicio acá. Aplicaciones de los extremos, funciones de dos variables. También se puede utilizar extremos, funciones de dos o más variables para realizar la aplicación. O sea, vamos a hacer una aplicación si quieren, utilizando los valores extremos o máximos y mínimos. Un ejemplo dice una caja rectangular. Descansa en el plano X y Y. Con uno de sus vértices en el origen. El vértice opuesto llega al plano. El plano está definido por 6x más 4y más 3z igual a 24. Hallar el volumen máximo de la caja. Ese es el problema. Entonces, si nosotros lo analizamos, dice que hay que hallar el volumen máximo de una caja, ¿no? Entonces, aquí está la caja rectangular. El volumen de una caja rectangular es base por altura. ¿Cierto? Entonces, si quieren X, Y, Z. ¿No? Entonces, ese es el valor que nos tiene que dar. Y el plano está acá. O sea, no tiene que salirse de ese plano. Entre el origen de las coordenadas y el plano. A ver, analicémoslo, veámoslo el gráfico. Si ustedes ven el gráfico, es el siguiente. Tenemos esta cajita rectangular, fíjense que uno de los vértices está en el origen y las coordenadas X, Y y Z. Y el otro llega a chocar a ese planito que nos da 6x, 4y más 3z igual a 24.
no podemos salirnos, usar el plano. O sea, ¿cuál es el volumen máximo de ese rectangulito? De esa cajita que tenemos. Entonces, lo único que debemos hacer ahí, ya sabemos que el volumen es el rectángulo. Ese es el problema. Entonces, fíjense ustedes que decimos que X, Y, Z, el largo, el ancho y altura de la caja. Como un vértice de la caja se encuentra en el plano 6X más 4Y más 3Z igual a 24. Yo de esta ecuación puedo despejar el valor de Z. Y está en función de X y de Y. Así, pues se puede expresar el volumen X, Y, Z de la caja en función de los valores. No olvidemos que el volumen va a estar en función de X y Y. Vamos a hacer. Entonces, la base, podemos decir que es X por Y y la altura es Z. Z hemos considerado despejado el valor del plano. ¿Ya? Hago operaciones, ¿no? ¿Qué hago ahí? Yo las derivadas parciales es igual a 0, porque esa es la condición para hallar el punto crítico, para definir si hay máximo, si hay mínimo. Eso es lo que hacemos aquí. Se deriva y sale la primera ecuación y aquí sale la segunda ecuación. ¿Ya? Seguimos nosotros y de ahí se obtiene el punto 0, 0, 4, 3 y 2. Entonces son dos puntos que debemos tener en cuenta, ¿no? 0 es 0, el volumen es 0, lógicamente X 0 por 0 es 0, multiplicado por otro valor cualquiera, sigue siendo 0. Entonces, de ahí vemos esos puntos que nos dan y analizamos. La segunda, respecto a X, respecto a Y, la combinación de ambos. En ambas situaciones reemplazamos el valor correspondiente, nos da que es menor a 0, en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hay máximo. Ahí va la segunda respecto a Y, el máximo, cuando es negativo. Si es mayor a 0, es mínimo. Entonces, concluimos con esa situación. Hemos definido los puntos, reemplazamos ahí y el volumen es dado de 64 sobre 64,90. Entonces, con eso hemos definido nuestro ejercicio de aplicación utilizando. Ahí viene la tarea 10, que se la doy inmediatamente. ¿Listo? Entonces, la tarea 9 y 10 serían para la siguiente semana. ¿Preguntas, jóvenes, sobre este ejercicio? Bien. Si ustedes ven, acabamos de analizar una función sin ninguna condición prácticamente. En el siguiente tema vamos a condicionarlo. Entonces, vamos a ver otra situación que es lo que se nos presenta acá. ¿Listo? ¿Preguntas? Hola, hola. Hola, compañero. 6 compañeros de 25. Hola. Sí, ingeniero. El práctico siguiente va a ser entregado. Si es que no está subido, lo vamos a subir a hoy. ¿Ya? Para el siguiente, las dos tareas serían para el siguiente jueves.